Esaf es el símbolo de la frialdad. Esaf. Así que Esaf fue con Ismael y tomó para él como esposa a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nevaiot, además de sus otras esposas. Respecto a además de sus otras esposas, nos dice Rashi, Esaf agregó una maldad más a su maldad anterior, ya que no se divorció de las esposas que ya tenía. Dicen los sabios en Bereshit Rabbah que Esaf se destacaba por honrar a su padre con sumo cuidado y aplicación. Incluso acostumbraba a vestir ropas especiales para servirle. Esto fue algo tan notable que uno de los tanaítas más grandes, Rabban Shimon ben Gamliel, afirmó que él no le llegó a Esaf ni a los tobillos en el cumplimiento de la mitzvah de honrar a los padres. ¿Cómo puede ser? Esaf era un malvado y sabía que las hijas de Kenaán no eran buenas ante los ojos de su padre, porque oyó cuando Isaac le encomendó a Jacob que se marchara a buscar una esposa y que no tomara una de las mujeres locales. Si Esaf era tan cuidadoso con la mitzvah de honrar a su padre, ¿por qué no echó a sus otras esposas tal como dice Rashi? No solo eso, de acuerdo con una opinión, Isaac se quedó ciego a causa del humo del incienso de las esposas de Esaf que quemaban a sus ídolos. Así sería el Shimoni en Bereshit. ¿Cómo puede ser que Esaf, que tanto honraba a su padre, no expulsara a estas mujeres o por lo menos las mantuviera alejadas de Isaac para que no le causaran pena? Todo esto contradice la fama de Esaf, de que honraba a su padre más que nadie. Al parecer es precisamente aquí donde se encuentra la clave de la profunda maldad de Esaf, que llega a ser tal que Dios mismo dijo, yo amaba a Jacob, más a Esaf lo aborrecía. Así está escrito en el profeta Malachi, capítulo 1. Nunca oímos que Dios odiara a alguna de sus creaciones fuera de Esaf. Y si Dios dice que odia a Esaf, debe ser que llegó a un nivel de maldad que justifica ese odio. La mala cualidad que más se destacaba en Esaf era, tal como dice el versículo, pues tenía la presa en su boca. Es decir, que toda su vida fue una magnífica actuación, una gran mentira, pero en realidad sentía una absoluta indiferencia y frialdad con respecto a cualquier tema que tuviera algo de santidad. Hay dos clases de personas, aquellas que cometen pecados pero reconocen que van por un mal camino y esto mismo los despierta a corregir sus actos, y quienes pecan y siguen defendiendo su manera de actuar, manifestando total indiferencia con respecto al juicio divino. Esta es la segunda razón. Así era Esaf, una persona que actuaba sin hacer cuentas, sin dejar lugar al arrepentimiento, a la teshuvá. A las personas que se comportan de esta manera, Dios las aborrece, no solamente porque pecan, sino también porque lo hacen descaradamente, agregando más maldad a la que ya tienen, justificando su actuar una y otra vez. Esto es similar a una persona que acostumbra a hacer kiddush en la noche de Shabbat, declarando así públicamente: así fueron concluidos los cielos y la tierra y todos sus componentes. Dios concluyó hasta el séptimo día su labor que había hecho, y en el séptimo día cesó de realizar toda labor que había hecho. Después de decir esto, la persona profana el Shabbat de manera abierta y deliberada, manifestando así su total indiferencia y frialdad con respecto a las palabras de Dios. Entonces lo que dijo en el Kiddush desaparece como el humo. Estas personas son odiadas por Dios, porque como consecuencia de su indiferencia y frialdad hacia Dios y su Torah, se comporta con atrevimiento e insolencia.
Ahora podemos entender por qué Amalek descendió de Esaf. Sobre Amalek está escrito que te enfrió en el camino. Las iniciales de Amalek son Am Shematarato Lekarer Kedusha, un pueblo que su finalidad es enfriar la santidad. O sea, así luchó Amalek contra el pueblo de Israel. La primera vez enfriando el temor a Dios que reinaba en el mundo después de que se hubiera partido el mar. Y enfrió también el temor al pueblo de Israel para el que Dios había realizado este milagro. Esta frialdad de los amalequitas tiene su origen en su padre. Esab es su padre. Y en toda su vida se condujo con indiferencia y frialdad hacia su padre Isaac, permitiendo que sus esposas continuaran quemando incienso a sus ídolos. La Torah es llamada camino, derech. Como dice el versículo, muéstrame, oh Dios, tu camino. En Tehilim, esto se debe a que la persona tiene que elegir un camino, o bien su camino está orientado a buscar cómo servir a Dios con integridad, o bien que Dios no lo permita como el camino de Esaf, pecando con frialdad e indiferencia. Esaf sabía que Labán tenía dos hijas, Lea y Rachel, y que todo el mundo decía la mayor para el mayor, es decir, para Esaf, y la menor para el menor, es decir, para Jacob, Lea con Esaf y Rachel con Jacob. Si Esaf hubiera deseado verdaderamente cumplir la voluntad de su padre, habría viajado a Harán para casarse con Lea. Pero Esaf se abstuvo diciendo, si me voy, ¿quién servirá a mi padre? Esaf buscó excusas para quedarse cerca de su padre y no viajar a Harán, aprovechándose del mandato de que quien está ocupado de una mitzvah está exento de cumplir otra mitzvah, como dice en el Talmud Baliano que tratado de Sukkah. Este es el camino del Yetzer Hara, del mal instinto de la persona. Hacer que la persona sienta que está haciendo lo correcto y que va por un buen camino, evitando de esta manera que haga lo que necesita hacer en ese momento. Así como Esaf no fue a Harán, supuestamente para poder seguir honrando a su padre una vez que Jacob hubiera partido. Pero la verdad es que Esaf no quería viajar ni quería casarse con Lea, porque había oído que era una tzadeket, una mujer tzadiká, y no era eso lo que él deseaba en una esposa. En todo esto vemos que, tal como explica el Rashbag, el hecho de elogiar a Esaf por honrar a su padre se debe a que Dios no deja de pagar ningún acto bueno, sin importar quién lo realiza, incluso si la intención no era la correcta. Esaf derramó lágrimas porque perdió la bendición de Isaac, demostrando que deseaba ser bendecido por su padre. Quizás por este mérito se lo reconoce como alguien que honró a su padre prestando atención a los detalles e incluso vistiendo ropas especiales para servirle. Dentro de Esaf actuaban fuerzas contrarias. Él eligió actuar con frialdad, pero podemos ver en sus lágrimas que contaba con otras fuerzas que él dejó de lado. Uno como contraparte del otro fue creado por Dios. Por eso muchas veces vemos que alguien actúa de una manera que contradice sus actos anteriores. A veces es un tzaddik, otras es un rasha, sin seguir ninguna lógica aparente que lo guíe en la vida. Así Esaf engañaba a su padre, tomando presas con su boca, mostrándose como si honrara a su padre con integridad y pureza de corazón, pero solo lo hacía cuando su corazón así lo deseaba, mientras que el resto del tiempo todo era una gran actuación porque la inferencia y la frialdad lo superaban, ya que esas fueron las cualidades que él mismo fijó para su comportamiento. Se justificaba a sí mismo utilizando diferentes pretextos.
A diferencia de Esaf, Jacob honró siempre a su padre, tal como cumplió con todas las mitzvot. Pero está escrito, pero Jacob era un hombre íntegro, morador de tiendas, porque toda su vida se comportó como quien está sentado estudiando y profundizando en la Torah. Eso fue lo que le dijo Jacob a Esaf: he habitado con Labán, lo cual, como ya explicamos, implicaba que aún allí él había cumplido las 613 mitzvot. Incluso lejos de la casa de su padre, había sido cuidadoso en cumplir todas las mitzvot con todos sus detalles, a diferencia de Esaf, que se encontraba cerca de su padre y de todas maneras actuó con indiferencia y frialdad respecto a la voluntad divina. Un poco más adelante la Torah agrega, y Jacob llegó íntegro. Así explica, íntegro en su cuerpo, íntegro en sus bienes, íntegro en su Torah. Porque mientras habitó en la casa de Labán, no transgredió ninguna mitzvah, ni siquiera por razones de fuerza mayor. Pero Esaf, quien vivía con su padre Isaac al lado de él, quien se caracterizaba por la cualidad de la fortaleza de espíritu, quedó indiferente y no supo despertarse de su frialdad. El versículo que mencionamos antes sigue diciendo, y me he demorado hasta ahora. Jacob vino da testimonio de sí mismo, diciendo que dejó de lado asuntos materiales, demorándolos para poder cumplir con mitzvot y para poder estudiar. Esto se debe a que todo su comportamiento era absolutamente íntegro y no como el de Esaf, quien hacía depender sus buenos actos de lo que le convenía en cada momento. Hay una regla en el judaísmo básico: el fin no justifica la acción. Yo no puedo pasarme la alajá porque tengo un fin en ese momento y tengo que cumplir algo. No. Todo lo tengo que cumplir según la alajá, según la ley judía. Por eso soy judío. Baruch Hashem Leholam. Amén, amén.